aprendizaje y el contrato ocasional. Hoy contamos con la presencia de mi persona, Sebastián Úsuga. Juan Pablo Roldán. Juliana Vázquez y Ana Zapata. Bueno, le vamos a dar paso al primer grupo, que es el que va a hablar del contrato de aprendizaje. Bueno, se debe tener presente que en el Código Sustantivo del Trabajo hallamos el contrato de aprendizaje en el capítulo 2, artículo 81, el cual en su momento estipula que el empleado se ve obligado a prestarle servicios al empleador con el fin en su momento de que aquel empleador le dé las herramientas necesarias para cubrir dicha función. Bueno, lo que se le paga a un aprendiz no se constituye un salario, sino más bien como una compensación económica. Dependiendo de las políticas internas de cada empresa, deciden si pagarle en la etapa lectiva, como mínimo debe pagárseles el 50%. En la etapa práctica debe pagársele al aprendiz el 75% como mínimo, o ya es decisión de cada empresa si le paga el 100%. Hay algo que también debemos de tener presente y es que en el artículo 82 se estipula que todo mayor de 14 años en su momento puede firmar un contrato de aprendiz, siempre y cuando ya haya culminado sus estudios primarios o que en su momento demuestre ciertas actitudes que pueda llegar a validar y en su momento estipular este contrato. Bueno, toda entidad está obligada a contratar por cada 10 empleados un aprendiz. Ya es decisión de cada empresa si decide contratar más de uno. ¿Cuáles son los requisitos fundamentales para poder en su momento efectuar este contrato? Se los voy a determinar y el primero es que debe en su momento tener el nombre de la empresa o el empleador en su momento, nombre, apellidos, edad del empleado, oficio de materia que va a hacer directamente el empleado. También se van a estipular directamente qué funciones son las que van a hacer y también debemos de tener presente que como es un contrato de aprendiz, en su momento va a quedar inmerso también a unas órdenes directamente de sus jefes. Es decir, va a quedar directamente obligado a cumplir todas las políticas de dicha. Bueno, entonces, como dice mi compañero Juan Pablo, básicamente las funciones del aprendiz es como cumplir sus obligaciones, las obligaciones que se estipularon inicialmente en el contrato, y asimismo cumplir con sus deberes académicos. Y por parte del empleador, está obligado a pagarle al aprendiz en su etapa lectiva la salud. Y en su etapa práctica está obligado a pagarle la ARL y afiliarlo a la seguridad social. Y bueno, por aparte, un dato importante es que el aprendiz nunca cotiza a pensión. Un dato también muy importante y es que este contrato de aprendiz no puede superar los 3 años y tampoco se puede firmar por más de 2 técnicas. Listo. El contrato de aprendizaje puede darse por terminado por voluntad de cualquiera de las dos partes, por incumplimiento o obviamente cuando culmina el tiempo pactado en el contrato de aprendizaje. Le damos ya paso a nuestros compañeros del contrato ocasional. Listo. Ahora, como le dice mi compañero, vamos a hablar del contrato ocasional. Tenemos como definición del contrato ocasional, según el artículo 6 del Código Sustancial del Trabajo, que el contrato ocasional es aquel que no excede de un mes y sobre actividades distintas a lo que normalmente desarrolla el empleador. Es rigurosamente que el contrato de trabajo ocasional eh, se define porque nunca excede más del mes y que siempre se desarrolla actividades diferentes a las que la empresa desarrolla. En caso hipotético, una agencia de viajes necesita cubrir el mantenimiento de una humedad. Ese es un contrato de aprendizaje. Las ventajas de estos contratos de aprendizaje son supremamente viables, ya que son contrataciones rápidas y de resultados inmediatos.
no es un trabajo ocasional el cubrimiento de una empleada que sale de vacaciones, porque no cumple con el requisito de corresponder a una actividad distinta a la que normalmente la empresa desarrolla. Ahora le doy paso a mi compañera Ana. Bueno, ahora les voy a hablar un poco acerca de la importancia del concepto de la transitoriedad del trabajo. En los artículos 251 y 306 del Código Sustantivo del Trabajo nos señalan que los trabajadores ocasionales o transitorios no tienen derecho al auxilio de cesantías y a la prima de servicios. Respectivamente, esa situación cambió con la sentencia referida que decretó inexequible la parte de los artículos que se refería a los trabajadores ocasionales o transitorios. Listo. Ahora les voy a resaltar pues como el concepto del contrato de trabajo ocasional o transitorio. Aquí es importante considerar lo dispuesto por el número 1 del artículo 47 del Código Sustantivo del Trabajo. La naturaleza y duración del contrato de trabajo puede deducirse o concluirse de la actividad desarrollada. De modo que si en efecto se trata de un trabajo accidental o transitorio, el contrato lo será igual, así no se haya firmado por escrito. Pero existe el riesgo de que al no estar por escrito y al no poderse identificar con claridad la transitoriedad del trabajo, se convierta en un contrato indefinido. Es el caso, por ejemplo, de un empleado que es contratado para hacer un reemplazo de otro trabajador que salía de vacaciones. En tal caso, ese trabajo ya no sería ocasional ni transitorio, porque no cumple con los dos requisitos que exige este concepto. Vuelvo y lo recalco, que no puede exceder un mes y que deben de ser actividades contrarias a las que desarrolla la empresa. Eh, pues solo cumple la duración que es menor a un mes. Pues en este caso, al reemplazar a un trabajador de planta, necesariamente desarrollará una actividad propia del negocio. Para no correr riesgos, lo ideal es firmar, en todo caso, un contrato de trabajo a término fijo, así sea por una semana, con el ánimo de no dejar espacio a las interpretaciones, pues cada uno tiene la suya, incluido el juez. El contrato accidental o transitorio no existe como tal. Lo que se debe hacer es un contrato de trabajo a término fijo o en algunos casos un contrato de trabajo por duración de obra y de leor. Eso es más o menos de lo que se trata el contrato de trabajo y aquí damos por terminado lo que es el contrato de aprendizaje y el contrato ocasional.